Hola, me presento, soy la profesora Luque Milagros y en el día de hoy vamos a ver el modelo de desarrollo neoliberal. Cuando los estados argentinos organizaron su propio modelo, el sistema mundial capitalista estaba planificado por las potencias que se habían desarrollado industrialmente, prevaleciendo las ideas liberales que a partir de la tesis de Adam Smith se proponían una limitación del poder del Estado en cuestiones económicas para permitir el libre cambio y una mayor libertad de accionar en las empresas privadas. En ese contexto mundial, Argentina asumió el rol de proveedor de materias primas. La aparición de este modelo fue estructurando a las sociedades y las economías regionales. Algunos grupos sociales y espacios geográficos como las regiones pampeanas y las grandes ciudades se desarrollaron más que otros. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918, mientras Europa experimentaba continuos desequilibrios económicos, en Estados Unidos la economía era muy próspera, aunque la gran producción industrial excedía la demanda. Algunas empresas empezaron a despedir a sus obreros y detuvieron su crecimiento, pero sus acciones seguían ganando rápidamente, pero sin ningún verdadero respaldo. Por lo que la bolsa de Nueva York quebró en octubre de 1929. La crisis se expandió al sistema bancario y al comercio. Sus consecuencias se sintieron en todo el mundo durante años y Europa dejó de comprar alimentos y otros productos en América Latina. Como consecuencia de la crisis surgieron nuevas teorías. El economista estadounidense John Keynes propuso que para evitar el desempleo, el Estado debía asumir un rol protagónico y comenzar a intervenir en cuestiones sociales para generar empleos. Después, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y las organizaciones dependientes de las Organizaciones Naciones Unidas afirma que en el largo plazo el comercio internacional se producía un deterioro en los términos de intercambio en servicios de los países industrializados y en perjuicio de los países productores de materia prima, por lo que se diseñaron propuestas económicas favorables para la industrialización de los países latinoamericanos y la intervención estatal económica mediante los llamados estados de bienestar. El Estado argentino adoptó un rol interventor e inseguro en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Los estados de bienestar acompañaron el proceso de desarrollo industrial, con regularizaciones de aranceles de las importaciones, exportaciones y aseguraron funciones como el cuidado de la salud, la educación pública, la prevención de las estructuras como capitales propios y direcciones estatales. Tras la Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, las Naciones Unidas acordaron con una confederación que estuvo en la sede de Bretton Woods, Estados Unidos, acordaron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países industrializados, la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y el uso del dólar como moneda industrializada. Con esto intentaron crear un sistema financiero y monetario estable a nivel mundial. Hola, soy la profesora Salazar, un gusto. Y bueno, voy a continuar por donde se quedó mi compañera, aproximadamente en los años 70, donde vemos que el sistema capitalista entra dentro de una nueva crisis.
Esta se produce principalmente a dos factores interrelacionados entre sí. Por un lado, que los miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, propongan el alza del precio del petróleo crudo tras la intervención de los países occidentales en la guerra que llevaba a cabo Israel contra los países árabes, los cuales, si vemos un mapa de la OPEP, son los principales miembros. Y por otro lado, la caída del dólar. Esta genera una crisis económica en Estados Unidos, el cual se encontraba en guerra con Vietnam. El presidente en ese entonces toma la decisión de emitir más moneda, lo que generó una devaluación de la misma, lo que llevó a que el sistema instaurado de Bretton Woods llegara a su fin. Esto generó la crisis del petróleo de 1973, la cual afectó la productividad de los países industriales y también una desestabilización económica a nivel mundial. Podemos ver cómo las principales monedas occidentales entran en un contexto de inestabilidad, donde hay devaluaciones reiteradas, hay inflaciones que no pueden controlar, lo que lleva a la crítica del modelo keynesiano. La crítica a este modelo lo que llevó es a la proposición de nuevos modelos económicos. Y es donde un grupo de economistas de la Escuela de Chicago comienza a criticar más fuertemente la intervención del Estado. O sea, ya desde 1950 venían proponiendo, recomendando la mantención fija de la moneda para evitar la devaluación o las reducciones drásticas al rol del Estado, o sea, a los gastos, le decían, a la educación pública, a la salud, a los jubilados, etcétera. Y bueno, desaconsejaban también el uso de la política fiscal hacia los productores. O sea, que los productores y comercializadores paguen fuertes impuestos. Las políticas neoliberales se empezaron a aplicar en Estados Unidos y Gran Bretaña en la década de los 80. Y cuando se empezó a aplicar en otros países, se empezó a hablar de neoliberalismo, porque tanto las medidas aplicadas como los teóricos, como los resultados a nivel internacional y sus principios eran inéditos, por lo que se entendía que era algo diferente a los tiempos de Adam Smith. A nivel mundial se tomaron medidas como la instauración de un sistema de comercio mundial caracterizado por la integración entre países y regulado por el Acuerdo General de Tarifas y Comercios GATT junto con la Organización Mundial del Comercio, o sea la OMC. También la extensión de la iniciativa privada hacia todas las áreas de la economía y por último la reducción del rol del Estado en todas las áreas de la economía. En Argentina, las transformaciones neoliberales tuvieron un antecedente democrático durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien ocupó la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1975 y aplicó el primer plan de ajuste neoliberal instrumentado por Celestino Rodríguez, quien entonces era el ministro de Economía. El modelo neoliberal comenzó a funcionar en 1978 con la dictadura militar y el ministro de Economía José Martínez de Oz. Con la sociedad sometida a una feroz represión social y una indiscriminada apertura de la economía, resultaron con la desarticulación del sector de la industria nacional.